idea, conocimiento para la educación. El mismo trabajo que hemos hecho dentro del componente con Rudamanda, con Alexandra, Ana Lucía, Andrea, con nuestros compañeros asesores y todo el equipo académico, en este tiempo ha hecho que ya no la llamemos así, ahora decimos reflexionar como maestro, reflexionar como maestra. Y ya también decimos que vamos a cambiarle el nombre porque queremos hablar un poco más sobre el reconocimiento del saber pedagógico de los maestros y ahí empieza nuestro trabajo. En cualificación docente, que es el componente en el que trabajamos nosotros. Partimos de unos ejes de reflexión que están en este documento que se ha hecho llegar a todos los colegios y para quienes no lo tienen están aquí en nuestro stand. Creemos que las claves son espacios, momentos de reflexión. Hemos estado invitados a muchos colegios para hablar sobre este tema de las claves, nos pueden seguir invitando, seguimos yendo, lleven el documento, trabajenlo con los maestros y reflexionen sobre las claves en sus colegios. Seguramente encontrarán cosas buenas allí que copiar y que mejorar. Entonces, publicidad a nuestro documento. Bien, estoy con dos personas muy interesantes en este conversatorio y quisiera, antes de hacer las preguntas que ya hemos planeado, no mucho, ¿no, Elsa? A mí me pasa que en mi país se decía, refiriéndose a los movimientos políticos, que cuando yo ya tenía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Y me pasa con este conversatorio, me ha pasado eso. A mí me mandaron a Uruguay un montón de preguntas para las cuales yo tenía respuestas. Hice, por lo tanto, mis documentos. Pero ahora, en estos días, me cambiaron todas las preguntas y entonces vamos a ver cómo me las arreglo. Bueno, bien, para todos les contamos que nosotros en el componente de cualificación en estos 2 años hemos hecho unos trabajos muy interesantes sobre memoria, historia de vida de maestros y movimiento pedagógico, que creo que será de mucha utilidad para los maestros ingresados hace poco al campo de la educación. Para nosotros la historia de vida de maestros es importante, a partir de ella se produce el conocimiento, reconocemos ese saber y se produce conocimiento. Hicimos también un estudio alrededor de 15 países de la región sobre programas y políticas de formación y cualificación docente. Incluimos a Bogotá. En este momento estamos haciendo un estudio comparado en 10 entes territoriales de Bogotá sobre ese tema. Y el año pasado seguramente muchos de ustedes participaron de un estudio que hicimos en línea sobre necesidades de formación y cualificación. Esa es nuestra preocupación, qué está pasando con la formación y la cualificación de nosotros, los maestros. Entonces quisiera preguntarte, Elsa, pues hemos encontrado documentos escritos por ti. ¿Qué está pasando en el tema de formación y cualificación de los maestros en Uruguay? Porque te invitamos aquí para hablar de ese tema de formación y cualificación. Cuéntanos qué pasa en Uruguay sobre eso. Bien. Bueno, voy a tratar de sintetizar un poco lo que podría ser realmente una exposición muy larga. Para entender la realidad de la formación docente en el Uruguay, es necesario aclarar primero algunas cosas, algunas peculiaridades que tiene nuestro país en ese sentido. Lo primero es que la educación pública uruguaya, en todos sus niveles, desde el preescolar hasta la universidad, no depende del Ministerio de Educación. Esto genera mucha confusión cuando uno lo dice en el exterior, porque cuando uno dice, no, yo no trabajo con el ministerio, me dicen, entonces trabajas en la privada. No, yo terminé siendo la directora de posgrados de la Administración Nacional de Educación Pública, pero esa Administración Nacional de Educación Pública es autónoma, como son autónomos también la universidad y el
Consejo Directivo Central de la Administración de Educación Pública. Es una forma de autonomía, en algunos casos un poco relativo, pero que significa básicamente que nuestro ministerio no tiene ni escuelas, ni liceos, ni institutos de formación docente, ni universidades. Entonces, son instituciones que gozan de un nivel de autonomía, como yo decía, relativa. El de la universidad es absoluta autonomía, porque la universidad elige sus autoridades, se da sus propias reglamentaciones, etcétera, sus propios programas de trabajo, mientras que en los otros niveles, entre los cuales está la formación docente, hay todavía una forma un poco mixta de gobierno de la Administración de Educación Pública. Es decir, algunos de los integrantes del Consejo Directivo Central son nombrados por el Poder Ejecutivo, previa venia del Senado, aunque una vez que son nombrados, actúan en forma absolutamente autónoma de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero ahora, desde la última Ley de Educación, hay algunos integrantes de esa directiva que son elegidos directamente por los docentes. Eso sería lo primero. Lo segundo sería señalar que la formación docente en el Uruguay tiene desde hace muchísimos años nivel terciario, tiene las mismas exigencias para el ingreso y la misma duración de la carrera que una licenciatura, pero el título no es universitario. Esto nos ha generado problemas serios a la hora de, por ejemplo, hacer reconocer nuestras titulaciones en el exterior. Por ejemplo, yo viví mi exilio en Venezuela y gracias a que en los lugares donde yo fui a trabajar y donde fui a hacer mis posgrados, había argentinos y chilenos que sabían muy bien cuál era nuestro sistema, pude ingresar directamente con mi título de grado a hacer un posgrado. Pero si no, no se reconocía porque no está firmado por ninguna universidad. Sin embargo, estamos en este momento a punto de crear la Universidad Nacional de Educación. Ya tiene media sanción parlamentaria, está aprobada en diputados, pero está trancada en el Senado. Y lo curioso es que el motivo que genera la disputa, porque todos están de acuerdo que hay que crear la Universidad Nacional de Educación y que los docentes se tienen que formar todos a nivel universitario, pero el punto de disputa es precisamente quién va a gobernar esa institución. Es decir, los conceptos de autonomía y cogobierno, que son para nosotros esenciales en una institución educativa, son discutidos por otros grupos políticos. Entonces, no sabemos si este proyecto, que lleva ya varios años discutiéndose, sobre el cual todos dicen estar de acuerdo, se va a aprobar antes que termine este periodo de gobierno. Pero el problema es un problema de quién manda. Si en la futura Universidad Nacional de Educación los que van a tener la conducción van a ser quienes se fríen en la sartén, es decir, los docentes, los estudiantes, los egresados, etcétera, o los representantes políticos que fueron elegidos para regir otras cosas, no la educación, según nuestra Constitución, porque la autonomía está consagrada en nuestra Constitución. Lo tercero que quiero decir para entender esto es que prácticamente hasta hace 3 años toda la formación docente en el país estuvo a nivel público. Recién en los últimos 3 o 4 años se han autorizado la apertura de algunas instituciones que forman maestros y profesores de enseñanza secundaria, pero hasta ahora toda la formación fue a nivel público, lo cual no quiere decir que tuvieran todas las instituciones los mismos planes de estudio, las mismas estructuras, sino que una de las características que hubo en los últimos años fue que se superpusieron varios planes de estudios que regían simultáneamente en las instituciones de formación docente, y eso sobre todo se volvió patente en la década de los 90, cuando la reforma neoliberal, que llegó a crear una especie de sistema de bypass
Es decir, que dejó el sistema que ya existía, pero creó por el costadito unas formas nuevas de formar docentes que fueron muy debatidas y que todavía hoy son debatidas. En el año 2008 se hizo un gran debate, ya estábamos en plena democracia, un gran debate para tratar de construir participativamente un plan integrado nacional de formación docente, lo que se logró, lo cual no significa que haya habido demasiada innovación respecto a lo que se venía haciendo antes. Eso entonces con respecto a las características generales de la formación docente. El Uruguay ha tenido prestigio internacional con respecto a la calidad de la formación de sus docentes hasta hace unos años. Yo creo que eso es en parte realidad y en parte mito, es más o menos como lo del maracanazo. Pero, digo, la dictadura generó un quiebre muy fuerte en nuestro país y todavía estamos sufriendo las consecuencias. Es decir, estamos tratando de reconstruir lo que la dictadura deshizo. Por ejemplo, a nivel de formación permanente, le llamamos nosotros a lo que ustedes están llamando cualificación docente. Es decir, la formación del docente después del grado, que puede abarcar tanto lo que serían cursos de actualización o de perfeccionamiento, como posgrados en sentido estricto de la palabra, es decir, especializaciones, maestrías, doctorados. En nuestro país, a partir del año 62, existió un instituto que se llamó el Instituto Magisterial Superior, que tuvo muy buen nivel, que incluso se convirtió en un referente latinoamericano, auspiciado por la OEA, en la formación de docentes especializados para trabajar, por ejemplo, con niños sordos, con niños con otras discapacidades, y que iban becados de toda Latinoamérica a formarse allí. Esa institución se destruyó durante la dictadura y fue recién, ya en la década del 2000, que se intentó reconstruir un poco un sistema de formación permanente que tuvo como 2 etapas, o 3 diría yo. La primera fue en la década de los 90, con las reformas neoliberales, que se hizo esa política de bypass y donde la formación de los docentes a nivel de postítulo, digamos, se podría englobar en lo que se llama la capacitación continua, una expresión que nosotros desechamos ahora, porque consideramos que es restrictiva. La capacitación es un entrenamiento para hacer algo, para aprender a pararse frente a una clase, dar una clase, saber evaluar, etcétera. Y no es nunca continua, porque es imposible que un docente, perdonen que nosotros hablamos de docente y no de maestras y maestros, porque más bien nosotros hablamos de maestros para referirnos a los de primaria y profesores a los de secundaria. Como dice Gilles Ferry, no es verdad que estemos formándonos permanentemente, porque alternamos momentos de acción con momentos de reflexión, que son los que realmente son formativos. Entonces, nosotros estamos sustituyendo en el segundo periodo el concepto de capacitación continua por el de formación permanente. Es decir, formación es algo más profundo que capacitación y atañe a todo el ser, a toda la persona del docente, tanto en los aspectos técnico-didácticos, digamos, como en los aspectos emocionales, como en los aspectos culturales. Y es un proceso que es permanente porque una vez que uno se mete en él, que uno lo inicia, no tiene fin. Uno se va formando a lo largo de la vida, pero no se va formando en forma continua, sino alternando, como decía hoy, momentos de acción en que la acción a uno lo traga de tal manera que es difícil poner la distancia necesaria para mirarse y reflexionar sobre sus prácticas.
Yo estuve dirigiendo el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores, que es el Instituto de Formación Permanente, y nosotros nos llamamos formación permanente, como les digo, tanto a las actualizaciones como a los posgrados, en el periodo anterior de gobierno. Y ahí iniciamos un proceso de creación de ofertas de formación a nivel de posgrados, por ejemplo, con grandes resistencias que venían de distintos lados. Por ejemplo, la Universidad de la República se oponía fuertemente a que la Administración Nacional de Educación Pública formara docentes a nivel de posgrado. Se fue avanzando en el entendimiento, pero les doy un solo dato que revela lo que nos ha costado. Yo tomé el cargo en el 2007 y en el 2008 instalamos la primera especialización. En el día de hoy se están entregando los primeros 300 y pico de diplomas de especialización que deberían haber terminado en el año 2009. Es decir, esto indica que esos docentes que asistieron a los cursos de especialización, que hicieron un trabajo realmente muy profundo, han visto postergado hasta ahora, por razones administrativas, por X razones, el reconocimiento de su título. Yo recibí la invitación ayer para asistir hoy a la entrega de los primeros títulos de posgrado. Eso les indica un poco las dificultades que estamos teniendo. Una pregunta, Elsa. Pues sabemos que a Uruguay le va muchísimo mejor que a Colombia en las pruebas PISA. No, pero nosotros estamos clasificados como uno de los países más alegres, entonces por eso digo yo, el que ríe de última ríe mejor, entonces no nos sentimos mal. Lo que pasa, seguramente sucede en muchos países, es que cuando salen los resultados, los primeros culpables, nosotros, los maestros. Antes de ayer, la ministra de Educación de nuestro país publicó los lineamientos para las nuevas facultades de educación. Un año más, las prácticas van a empezar desde el tercer semestre, no va a haber licenciaturas a distancia, obligatoriedad de inglés en nivel B1 para las licenciaturas y los mismos 500 pesitos. Como una apuesta para mejorar la calidad de la educación. ¿Cómo qué? Una apuesta para mejorar la calidad de la educación. Varias columnas en varios periódicos encontramos que hablaban de los profesores buenos y los malos. Entonces, una apuesta para que muy rápido salgamos los malos y se queden los buenos. ¿Cómo han logrado, muy sintéticamente, para que no me hagan ojitos aquí del tiempo, ese puesto a nivel latinoamericano, el reconocimiento a los maestros, que es de lo que sufrimos y nos quejamos nosotros acá? Bueno, el puesto que nosotros estamos ocupando a nivel latinoamericano, en el Uruguay no se reconoce como un puesto que nos llene de orgullo. Los partidos de oposición, sobre todo, hacen mucho hincapié en lo mal que estamos a nivel internacional, más allá de que a nivel latinoamericano estemos mejor situados. Hay un fuerte debate con respecto a qué es lo que mide PISA y a qué valor tiene este conjunto de pruebas estandarizadas, y por supuesto que los docentes se enfrentan muy fuertemente, sobre todo a partir de los sindicatos, a esta acusación que allá también se da respecto a que la culpa de lo mal que están los resultados en PISA sea culpa de los maestros. Entonces, lo que sí se ha estado trabajando últimamente es en otras cosas que pone de manifiesto PISA y en las que generalmente no se presta atención. Por ejemplo,
una de las cosas que queda muy en evidencia es que los rendimientos en las pruebas PISA pasan, entre otras cosas, por el nivel sociocultural y educativo de los alumnos. Y una de las cosas que ha puesto de manifiesto en nuestro país es que la brecha socioeconómica entre los más favorecidos y los menos favorecidos, lejos de acortarse, se ha ido ensanchando desde que se impusieron las políticas neoliberales. Si bien en los últimos años ha habido un combate fuerte contra la pobreza, sobre todo la indigencia, a través de programas que fueron posibilitando que los sectores más desposeídos pudieran mejorar su nivel de vida, sin embargo todavía las distancias son muy grandes y eso es lo que revela PISA. Lo que pasa es que en los barrios pobres no hay colegios privados y en los barrios ricos es donde se concentran los colegios privados porque es donde está la gente que puede pagar. Entonces, de ahí ha surgido la falsa creencia que se ha difundido a través de los medios de que los liceos privados y las escuelas privadas son mejores que las públicas. En realidad, lo que se ha podido comprobar es que en los mismos barrios ricos, por ejemplo, los alumnos que van a los liceos públicos y los que van a los liceos privados obtienen similares resultados, o a veces mejores resultados los públicos que los privados. Con lo cual se está desmitificando todo este tema del valor de las pruebas PISA como medición de la calidad y el nivel de los aprendizajes. Se han hecho otros estudios más, por ejemplo, a cómo influye el hecho de que en algunos lugares, no en el Uruguay, para mejorar los rendimientos, las instituciones, sobre todo las dependientes de los ministerios, han cambiado los planes de estudio, las didácticas, para preparar a los alumnos para la prueba. Allá no está pasando, pero nosotros consideramos que eso es renunciar a la soberanía nacional. Y entonces también a nivel de los docentes hay un rechazo muy fuerte a esta forma de encarar la educación en función de obtener buenos resultados en unas pruebas que fueron pensadas desde otro contexto y en las cuales está probado que hasta incluso el idioma que se habla, el idioma en que se formula la pregunta, tiene influencia en el resultado, por el tiempo que lleva al estudiante la interpretación de la pregunta según en qué idioma esté planteado. Entonces, lo que hay es en este momento una gran discusión a nivel de los docentes, pero a nivel político pasa como acá, que hay una gran descalificación de los docentes porque dicen cada vez estamos peor en PISA, como si eso fuera la medida de la calidad de la educación. Ahora, lo de reformar la carrera en nuestro país pasa por otro lado, es decir, no pasa por aumentar los años, sino por darle el rango universitario, que significa básicamente el integrar las tres funciones básicas de la universidad moderna: la enseñanza, la investigación y la extensión. Pero, sin embargo, la parte de investigación todavía en nuestra formación docente está floja. Y yo cuando hablaba de 3 etapas me estaba refiriendo a que en la etapa en la que yo estuve actuando, que fue el periodo anterior de gobierno, habíamos iniciado un proceso fuerte de constitución de equipos de investigación que nutrieran a la formación permanente, a la formación de posgrado. Y en este periodo, aunque está el mismo partido en el gobierno, se han desmantelado los equipos de investigación, lo cual nos parece bastante grave. En cuanto a los sueldos, mejoraron mucho desde que ganó el gobierno el Frente Amplio. Mejoraron muchísimo. Siguen siendo, sin embargo, todavía de los sueldos más sumergidos de la administración pública. En ese estudio nosotros encontramos que no hay un maestro, no se habla de contextos sociodemográficos,
no se habla de contexto, de la realidad de lo que pasa en nuestros espacios y en nuestras aulas. Jaime, tú que has trabajado en el IDEB estos años haciendo investigación en ese tema, ¿qué nos puedes hablar sobre eso? ¿Qué encontraste? ¿Qué pasa con eso de la formación y la cualificación de los maestros en Bogotá y en este país? Gracias, Albanet. Voy a remitirme a la conferencia anterior, aunque parecería que no tiene nada que ver. A mí el tema de aprendizaje y desarrollo me inquieta muchísimo, ha sido mi desvelo intelectual durante muchos años. Me siento muy alegre que Ricardo Vaquero nos haya acompañado. Pero yo tengo, digamos, un reclamo a las teorías del desarrollo y del aprendizaje. Es que los estudios terminan muy temprano. Es decir, a los más allá de los 18 años, todavía no seguimos discutiendo sobre las relaciones entre desarrollo y aprendizaje. Como que la discusión más allá de los 18 años y todavía más abandonado cuando nosotros estamos trabajando en adultos que aprenden, es decir, en la formación de los educadores o en la formación de los profesionales, la formación de los adultos. Ahí hay algo, un bache académico, científico, cuando nosotros trabajamos en ciencias cognitivas. Deberíamos hacer más cosas en las relaciones entre desarrollo y aprendizaje cuando nos referimos a adultos, más que todo a profesionales. Y también, en nuestro caso particular, a docentes. Ricardo decía cosas como, por ejemplo, la confianza en la posibilidad o la sobreestimación de la capacidad, que está muy ligado, por ejemplo, creo que al concepto de potencialidad. Creo que, ¿cómo es que se llama? El dicho de la abuela, ¿no es cierto? La confianza excesiva en los nietos, el mejor de los niños y el mejor de los jóvenes, no solamente puede ser explicado desde el concepto de potencialidad entre las teorías socioculturalistas, también está explicado como una actitud solidaria y humana. ¿Por qué hago referencia a esto? Cuando en este momento nosotros hablamos de adultos, y más específicamente los adultos docentes, de los enseñantes, esto se borra. Y empiezan a intervenir otros tipos de interpretaciones más de carácter socioeconómico y macro, mucho más amplias. A diferencia de las teorías cuando hablamos de desarrollo y aprendizaje con respecto a las personas, parece que el sujeto epistemológico, el sujeto psicológico, en otras palabras, como que la teoría está más cercana al individuo, al mismo tiempo por ser psicológica. Pero cuando hablamos del adulto profesional, docente, en campos laborales, ¿sí? Nos alejamos del sujeto mismo, nos alejamos aún del sujeto epistemológico, del sujeto psicológico, lo convertimos en un sujeto trabajador, es el sujeto trabajador, inmerso en los campos organizacionales donde nosotros tenemos alguna responsabilidad productiva o en el caso de nosotros los docentes, en la enseñanza. ¿Por qué todo esto? Ya voy. Porque ahora cambio, digámosle, de contexto de reflexión. Cuando hablamos de estos adultos, trabajadores y docentes, intervenimos en nuestra reflexión a partir de algo, pues hay muchas versiones, pero por ejemplo de ecuaciones de economía educativa. Las ecuaciones de economía educativa nos dicen cosas como lo siguiente, de una manera muy analítica, la presento y simplista, que hay unos factores de carácter sociodemográfico, sociocultural, como por ejemplo el estatus socioeconómico, los niveles de satisfacción de necesidades básicas, las prácticas de crianza de los padres, pero también los niveles de formación de los padres y las condiciones de desarrollo socioeconómico de la comunidad donde están, por ejemplo, y hablamos de una cantidad de factores socioeconómicos. Después viene un más y decimos los variables correspondientes a lo escolar, a lo educativo. Y cuando hablamos de las variables correspondientes a lo educativo, pues hay muchas, ¿sí? Pero nos focalizamos fundamentalmente como en las que son más relevantes para cambiar, digámosle, situaciones de aprendizaje o tener impacto sobre aprendizajes de los niños. Por ejemplo, ya lo saben, la enseñanza. Y cuando hablamos de la enseñanza como un factor relacionado con lo educativo y lo escolar,
que impacta en el aprendizaje de los niños, pues cualquier teoría sobre la enseñanza se convierte en una teoría sobre los maestros. Así como las teorías sobre el aprendizaje infantil es una conversación sobre la infancia. Entonces ahí hablamos de los desempeños de los maestros. Y dentro de los factores, dentro de todo este conjunto de factores, tanto de factores sociodemográficos como factores educativos y escolares, se le da mucho peso a los desempeños de los docentes, como que es una de las variables al otro lado de la ecuación, factores sociodemográficos más factores escolares y educativos, igual a desempeños estudiantiles. Y ni siquiera estoy diciendo que desempeño estudiantiles sea igual a aprendizajes. Desempeños estudiantiles que los miramos a través de los rendimientos académicos que reportan las evaluaciones escolares, o desempeños estudiantiles que miramos a través de los reportes de pruebas estandarizadas nacionales o internacionales. Entonces, dentro de esta ecuación de economía educativa, ahí no encontramos elementos como relacionados con desarrollo infantil. Son otros, porque estamos a otra edad, estamos en otro momento, en otra circunstancia, no se cumplen las mismas reglas. Si nosotros estamos hablando de edades cronológicas o edades mentales, en una manera precaria de hablar de Piaget que no hizo alusión al tema, o por lo menos no le puso mucha importancia. Cuando hablamos de niño y decimos que nuestro niño de 8 piensa como uno de 11, ¡bravo! Que el de 11 piensa como 14, ¡bravo! Hay una maduración mayor, ¿no es cierto? Nos orgullecemos de que la infancia se convierta rápidamente en adolescencia desde la edad mental en términos de los desarrollos cognitivos. Pero cuando hablamos de los adultos ya no es así. Si a uno le dicen, si uno tiene 22 años, le dicen que piensa como uno de 40. O si uno tiene 40 y le dicen que piensa como uno de 50, como que no funciona, como que... Y a la edad madura nos gusta más que nos digan que pensamos como uno de 17, 18, porque eso nos da cierto tipo de cualidad juvenil y de fortaleza. Es diferente, pero pienso que las teorías del desarrollo infantil podrían decir cosas sobre cómo se relacionan los factores escolares con los factores sociodemográficos. ¿Sí? ¿Y qué peso le podemos dar a ese factor relacionado a la enseñanza y más específicamente a desempeños docentes? Sí hemos salido culpables. Los docentes hemos salido culpables, ¿sí? Porque parecería que ese factor es muy importante, el desempeño. Los desempeños de los estudiantes dependen de los desempeños de los docentes. Bueno, ¿y qué pasa con los otros factores de la ecuación? Es más, uno de los defectos de la ecuación, de su manera más analítica y simple, no es así. En la economía educativa han hecho desarrollos posteriores y mejores, ¿no es cierto? Es que los factores escolares muchas veces, en muchos enfoques de economía educativa, están tratados como factores independientes de los factores educativos. Es decir, aquí está el desempeño de los docentes, aquí está el desempeño de los niños y aquí está las prácticas de crianza familiar. Voy a cambiar. Aquí está el estatus socioeconómico del niño, aquí está el factor relacionado con desempeño docente y aquí está el desempeño de los estudiantes. Y no se relacionan los unos con los otros, es decir, no es una función matemática que no, son independientes. A veces en las versiones más simplistas y no profundas de la ecuación los tratan como factores independientes y no son factores independientes. No son factores independientes. Es decir, el último que está allá, el de los desempeños estudiantiles, como decía Elsa, el igual, después del igual en la ecuación dice desempeños estudiantiles, ¿sí? Medido a través de pruebas estandarizadas, ¿sí? Ese depende de todos esos factores, no depende solo el de desempeños de los maestros, desempeños de los enseñantes. Pero no es ese el problema, porque ahí nos metemos en una discusión, unos dicen que un factor más, sino el problema es que los desempeños de los maestros, ¿sí?, tienen que estar contrastados y ser coherentes con las situaciones de desarrollo de los niños dadas por un contexto socioeconómico. Es decir, qué terrible, no sirve. No es una acusación, pero no nos sirve el método estándar de aprendizaje de la comprensión de las inteligencias múltiples de Harvard para los niños de Noquiso Chocó. No quiere que eso demerite el valor del método, pero los métodos pedagógicos en sí mismos, los sistemas de enseñanza, y dada esa falta o esa dificultad en la predicción de los aprendizajes, que yo estoy de acuerdo, como decía Ricardo, ¿sí?
depende de muchos factores contextuales, así como el desempeño estudiantil y las aprendizajes de los estudiantes depende de factores contextuales. Hablando de la fuerza y la cultura para ello, y específicamente de la educación, los desempeños docentes también están altamente relacionados con los tipos de poblaciones que nosotros tenemos. Yo lo podría resumir así: los estudiantes de los profesores excelentes también se rajan. Los estudiantes de los profesores super mega profesores que esperan la política educativa, haciendo una selección de los mejores estudiantes de la secundaria para que estudien la licenciatura y educación, que no sé cómo los vamos a escoger. Los puntajes más altos de la prueba IFES, de la prueba saber, o los vamos a escoger los que salen de los colegios de élite. Vamos a escoger de los colegios élite privada para que esos entren a la licenciatura con todas las becas. No, alguien nos va a decir que es el mejor estudiante. El mejor estudiante de química, el mejor estudiante de química se puede convertir en el mejor profesor de química. No siempre. Entonces, al coger este variable, lo que quería compartir con ustedes, sí, hay cosas que hilar mucho más profundo con respecto a la manera como los desempeños docentes influyen en los desempeños estudiantiles. He conocido trabajos que pueden ser muy discutidos, y lo digo con dolor. La pobreza sí está influyendo en el desarrollo de nuestros niños y nuestra juventud. La pobreza sí está influyendo, ¿sí?, en las posibilidades de aprendizaje de nuestros niños. Lo mismo que decía Elsa que pasa en Uruguay, y es que se está viendo en gran parte de Latinoamérica. Muchos, digámosle, de los resultados de aprendizaje de los niños o de desempeño en una prueba estandarizada, aunque algunos digan que no, sí, se correlaciona con los estatus socioeconómicos de nuestras poblaciones, con los antecedentes, sí, con el background cultural de las familias. Nuestra pobreza no nos dura una generación, nuestra pobreza lleva varias generaciones. El niño pobre tuvo un papá pobre que tuvo un abuelo pobre. Y a lo largo de las generaciones, con dolor, realmente se está influyendo en el desarrollo cognitivo y en el aprendizaje de los niños. ¿Que los está volviendo menos brillantes? No hago referencia a eso. No hago de ninguna manera referencia a eso. No es eso, que los esté volviendo torpes. No lo está volviendo torpes, porque si los vemos desempeñarse en la calle, venden, juegan, son competentes en las pruebas no estandarizadas de pandilla. Entonces, solamente quería dejar esa reflexión a lo que tú me preguntaste. Jaime, bueno, primero, piensas como de 80 y tienes cara como de 40 por las canas, te digo. Gracias. Nosotras no tenemos canas. Tuviste la oportunidad de hacer un estudio sobre necesidades de formación y cualificación con los maestros oficiales de Bogotá. ¿Qué encontraste allí? A nosotros nos interesa como maestros saber qué piensan nuestros demás maestros. Nosotros reflexionamos y podíamos decir, yo como maestra, cuáles son mis necesidades de cualificación, pero me interesa saber en Bogotá qué pensaron mis compañeros, qué dijeron mis directivos docentes, qué dijeron los demás maestros. ¿Qué encontraste en ese estudio? Bueno, una de las cosas inquietantes, curiosas del estudio, es que uno emprende todos estos estudios, aplica instrumentos con equipos de trabajo, hace grupos focales, encuestas de carácter para analizar con métodos cuantitativos, y una de las cosas es que uno encuentra no nuevos resultados, sino más bien lo que uno encuentra es una justificación a través del trabajo riguroso e investigativo de muchas cosas que ya sabíamos. Entonces, tal vez compartiendo contigo los resultados, no voy a decir nada que sea el gran hallazgo. Hay dos cosas que aparecieron dentro del análisis de necesidades de desarrollo profesional docente. Dos cosas que en sí mismas no son necesidad,
sino una condición para emprender procesos de satisfacciones de necesidades desde el punto de vista político o programático a nivel ya más macro. Las dos cosas que se encontraron es que, algo así, como cuando uno le preguntaba al profesor si requería inglés, si requería saber más sobre tecnologías, si requería saber más sobre el desarrollo cognitivo de los niños, ellos decían sí, pero espere, le cuento algo, el bienestar docente. ¿Y tú crees que debemos transformar la organización de la educación? Sí, debemos, pero el bienestar docente. Aparecía muy fuertemente, lo que digo no es una necesidad exacta de desarrollo profesional docente, y los programas de formación permanente no podrían emprender un proceso en sí mismo para satisfacer esta condición necesidad. Aparecía ese muy reincidentemente, con mucha frecuencia, pero relacionado con un punto, entre muchos otros puntos, pero un punto clave, que ese sí llamó la atención, aunque nosotros lo sabemos: la necesidad de afiliación. La necesidad, por ejemplo, de que exista una comunidad profesional de maestros para que hagan estos estudios. La necesidad de que exista un tipo de interacción profesional entre los maestros para que no se sientan tan angustiados, solitarios, abordando todos los problemas que está emergiendo en el aula, que no son solamente de aprendizaje y a nivel de capital intelectual, sino también problemas muy fuertes de desarrollo emocional, socioafectivo y de relacionamiento de los niños. Entonces los profesores, digámosle entre todos, en términos de bienestar docente, un punto que salía muy fuertemente era la necesidad de afiliación. La necesidad de afiliación de unos profesionales docentes con otros profesionales docentes para no sentirse tan angustiado frente a los problemas que está abordando en el aula. El segundo, lo compartí anteriormente, lo segundo que salía como condición necesidad, que está pegado a esto que les acabo de decir. Los profesores tienen que aprender tecnologías, tienen que hacer maestrías y doctorados, pero el bienestar docente. Pero, ¿cómo hacemos para ayudarle a estos niños que tienen estos tipos de problemáticas? ¿Cómo hacemos para que este niño no le dé loncherazos al otro, si acaso tiene lonchera? ¿Cómo hacemos para que este niño, frente a su condición de contexto, quiera aprender fraccionarios? ¿Cómo hacemos para que este niño sienta que el aprendizaje no es un evento externo ajeno, sino que existe un tipo que lo llaman en inglés de engagement, es decir, de motivación intrínseca o compromiso, que lo que estoy aprendiendo es para mí, no por prescripción u ordenamiento del profesor? Ese sería el segundo elemento. Salen muy fuertemente que hay condiciones de contexto, digámosle sociodemográfico, que los profesores tienen que abordar. De ahí se desenvuelven 4 necesidades, no necesariamente con orden de importancia o prioridad, pero el orden sí dice algunas cositas. La primera, capacidad de innovación e investigación. Innovación e investigación. Los profesores necesitan hacer más innovación e investigación, pero no para títulos, no para credenciales. Necesitan hacer más innovación e investigación para abordar los problemas que se están dando en el aula, que no han podido ser resueltos con las actividades habituales, laborales y organizacionales de la escuela. No es una innovación o una investigación gratis, elitista, no es un attachment a la educación. Se necesita que los maestros hagan investigación e innovación sobre sus problemas para aliviar los problemas de desarrollo escolar y aliviar los problemas y las necesidades de aprendizaje. El segundo sale muy fuertemente, es que los profesores piensan que deberían haber más herramientas para desarrollar la capacidad intelectiva y también para desarrollar eso que llaman actitudes, habilidades, para desarrollar el carácter emocional de sus niños.
Es decir, los profesores sienten que sí hay que desarrollarlos más, que hay que prepararlos para que ellos tengan mayor capacidad de solución de problemas abiertos y no tan racionalmente definidos como el que nos fue peor en la prueba PISA. Sí falta ese. La prueba PISA, que es como prueba PISA, de pisar, del verbo yo piso, tú pisas, él pisa, nosotros pisamos, otros pisan. Sí, faltan. Sí, los profesores creen que nos deberíamos preocupar más porque las herramientas sirvan para desarrollar intelectualmente al niño, pero también para desarrollarlo emocional y socialmente. La tercera necesidad que surge, digámosle, muy fuertemente, es una necesidad relacionada con la organización escolar. Se cree que hay que cambiar, que transformar la escuela como organización. Nosotros al principio, en las primeras indagaciones, cuando se hablaba de la organización misma, es decir, se hablaba en los rectores, ¿sí? La necesidad de formación de los rectores, había una cosa que era un poco extraña, que se creía que los rectores deberían formar capacidades administrativas y financieras para ser mejor gerentes. No es esa. La que ellos creían, o la que creemos los profesores, pues visto en esta encuesta amplia, era que sí hay que mejorar la dirección escolar, pero desde el punto de vista de la gestión del conocimiento y la gestión del talento humano. Está pegada a la primera que te decía de innovación e investigación. No es un problema de ser mejores gerentes, es un problema de ser mejores líderes cognitivos para su comunidad. Personas que tengan mayor capacidad de agrupar unos maestros con otros maestros alrededor de los problemas. No es un problema de gerencia administrativo y financiero. Es un problema de políticas de gobierno a nivel institucional con respecto a la gestión humana y al talento humano. Y la última necesidad, digámosle, que ya la incluí en las anteriores, es un desarrollo de actitudes cognitivas en los niños. ¿Qué quiere decir actitudes cognitivas? Es decir, que los profesores tratemos de promover más en los niños algo que se llaman como actitudes o disposiciones cognitivas. ¿Cómo hacemos para que nuestros niños sean, ya lo había dicho anteriormente, más curiosos, tengan más motivación, tengan mayor autorregulación en el aprendizaje, etcétera? Eso sería todo. Jaime, no cuentes todo porque si no, no van a leer el libro. Es una de las novedades editoriales del IDEP, se llama Maestros, Aprendices y Enseñantes para toda la vida. Allí se recoge esto que ya casi lo contó todo Jaime. Una última cosa para cerrar, porque esta clave nos daría para un seminario completo. Muy sintéticamente les preguntaría a los dos. Bueno, nosotros tenemos que sacar espacio para esa reflexión como maestros, como maestras. ¿Sobre qué debemos centrarnos? ¿Qué es lo más urgente que debemos reflexionar como maestros, como maestras en nuestros colegios? ¿Sobre qué puntualmente crees tú, Elsa? ¿Sobre qué puntualmente crees tú, Jaime? Y aquí cerraríamos. Quedan muchísimas preguntas, pero ¿sobre qué deberíamos centrar nuestra reflexión como maestros, como maestras? Bueno, yo creo que básicamente sobre nuestras prácticas y sobre es decir, a mí me plantea una duda lo que ustedes llaman desarrollo profesional docente. Porque hoy en el taller, el compañero que coordinaba el taller planteó la pregunta de si los docentes, los maestros y las maestras, como dicen ustedes, somos profesionales. Y yo me pregunto qué quiere decir eso, porque existe una concepción de la profesionalidad y una concepción del profesionalismo. Y en muchos casos estamos tomando el concepto de profesionalismo de las carreras liberales más prestigiosas como la medicina, donde el profesional es aquel que es poseedor de un campo del conocimiento que le es propio y que desautoriza al otro a opinar sobre ese campo. Y muchas veces los maestros y las maestras
caemos en ese concepto de profesionalismo cuando decimos, ¿y qué me va a decir a mí ese padre de lo que tengo que enseñar si yo soy el profesional? Y a mí me parece que eso no es ser un profesional docente. Yo prefiero usar la expresión profesionalidad docente, en el sentido que lo utiliza José Contreras Domingo, cuando él muestra que la profesionalidad apunta a construir colectivamente una identidad, lo que Cuyen llama una identidad narrativa del ser docente, y una autonomía que le permita al docente en sus prácticas cotidianas poder resolver situaciones que son impredecibles, pero que ha podido trabajar colectivamente con sus colegas, por ejemplo, a través de lo que yo llamaba los cursos de formación permanente. Yo pongo 2 ejemplos nada más. Uno tiene que ver con un curso del cual he participado, de formación permanente de maestros técnicos, donde nosotros partimos de reconstruir la historia personal de ese docente y su trayectoria en la profesión, tratando de ver cómo han incidido en su formación y en su trayectoria docente elementos que son algunos muy personales, familiares, en otros casos son sociales, son políticos, pero que me han llevado a ser quién soy y cómo soy, y a poder enseñar como puedo enseñar sin que me den la receta de cómo debería hacerlo. En este grupo con el que yo trabajé, a partir de esta reconstrucción de la vida docente, cuando hicieron el trabajo final, algunos de los participantes decían, en esta visibilización pudimos apreciar desde una mirada más transparente, más clara, a nuestras escuelas, alumnos, colegas, a nuestras miserias, secretos y sueños, apostando a lo imposible como utopía e indagando en lo invisible como descubrimiento. Y otros decían, nos podrán decir que somos soñadores, pero como decía Lennon, estamos seguros de que no somos los únicos. Además de eso, quería hacer mención, muy brevemente, una investigación evaluativa que se hizo en esta institución que yo estuve dirigiendo, sobre cómo valoraban los maestros y profesores los cursos que habían recibido. Y lo que más llamó la atención fue que cualquiera fuera el contenido de esos cursos y cualquiera fuera el nivel de los docentes que los dictaron, tenían una altísima valoración de lo que el curso les había aportado, y en tanto había sido una oportunidad para reflexionar sobre sus prácticas, exponerse ante los colegas, recibir otros textos que fueron los contextos de los otros docentes y animarse a co-construir una escuela diferente. Entonces, el curso era valorado por esta posibilidad de unir y venir entre lo que es mi práctica y esta oportunidad de reflexión, no individual, sino colectiva, con colegas que no son siempre los colegas con los que estoy trabajando, pero que me permiten ampliar la mirada sobre los problemas de mi escuela, cuestionarme lo que yo tenía naturalizado y sentirme agente legitimado de transformación de las prácticas instituidas. Por eso yo decía el acento en las prácticas, pero en este sentido, de unir y venir entre la práctica y la reflexión colectiva sobre esas prácticas, apuntando a la co-construcción de una escuela nueva. Gracias, Elsa. Jaime. Gracias. Lo que hay que reflexionar, la esencia de lo que hay que reflexionar, un elemento de inicio nomás.
Se ha dicho que en los gobiernos anteriores se ha avanzado mucho en cobertura, que generalmente está relacionada con matrículas y la infraestructura para satisfacer pues, un nivel mayor de matrícula. Cuando nosotros hablamos sobre cobertura, hablamos de un niño, 2 niños, 3 niños, 4 niños, 5 niños, 6 niños. Hablamos de un pupitre, 2 pupitres, 3 pupitres, 4 pupitres. Hablamos de una escuela, 2 escuelas, 3 escuelas, 4 escuelas. La cobertura es costosa. La cobertura es muy costosa. En la cobertura, la inversión en cobertura es dura, complicada, porque no es simplemente hablar de las ideas en abstracto que nosotros queremos favorecer desde el punto de vista político en un programa de gobierno, sino es hablar de un pupitre, 2 pupitres, 3 pupitres, y ustedes lo saben, 3 pupitres valen más que 2 pupitres. Entonces, cuando hablamos de cobertura, el elemento de inversión es supremamente fuerte. Entonces, por ejemplo, miren que ahorita en todas partes están diciendo tenemos que elevar el porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a educación. Sí, hay que hacerlo, es de los más bajos que tenemos, 0.30 y pico, comparado con otros países que llega a 1, sí, hay que hacerlo. Pero cuando hablamos de calidad estamos hablando del aprendizaje de los niños, estamos hablando de su desarrollo, estamos hablando de métodos de enseñanza, estamos hablando del sistema de organización. Entonces la calidad, no, esto es un poco metafórico, es un poco más barata. ¿Por qué es más barata? Porque las buenas ideas, las ideas innovadoras y fuertes e impactantes valen menos, porque no es un pupitre, 2 pupitres, 3 pupitres, sino es invertir mucho más, ¿sí?, en ideas, en conocimiento, en gestión del talento, no en un pupitre, 2 pupitres, 3 pupitres. Es decir, no basta decir que hay que aumentar el porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a la educación, sino hay que preguntarnos muy fuertemente sobre cómo se hace la inversión, a dónde está dirigida la inversión. Ahora viene, ¿qué es lo que tenemos que reflexionar nosotros como maestros? Aunque hablemos de calidad, yo sigo pensando que en general los que toman las decisiones están pensando sobre qué hacen los maestros y por cuánto. ¿Qué hacen los maestros y por cuánto? No están preguntándose quiénes son los maestros. Es más, el mensaje se está diciendo es que tenemos malos maestros y que tenemos que mejorar los maestros. Creo que la pregunta la están haciendo es ¿qué hacen y por cuánto? No quiénes son los maestros, o qué es ser maestro en Colombia, o qué es la comunidad de maestros. Entonces, si a mí me preguntan sobre qué tenemos que reflexionar los maestros, tenemos que reflexionar sobre quiénes somos. Suena un poco utópico, pero no podemos perder la pregunta porque esa nos da sentido. Y esa es la que en determinado momento nos deja o nos crea una condición para soportar las inclemencias de lo que está pasando en determinado momento en el aula, pero también nos deja, el que somos como maestros, nos deja vislumbrar la riqueza y la alegría que es transmitir intergeneracionalmente. Pero además no basta que reflexionemos sobre que somos sobre maestros. A partir de ahí podemos reflexionar qué es lo que hacemos los maestros sobre las prácticas que hablabas tú. Pero pienso que hay otro punto que no lo podemos dejar de pensar ni de reflexionar. ¿Qué somos nosotros los maestros dentro del sistema? ¿Sí? Dentro del sistema docente en Colombia, dentro del sistema docente de la Secretaría de Educación en Bogotá. También tenemos que hacernos preguntas políticas, porque si partimos de la pregunta de quiénes somos, a partir de ahí nos pregunta qué hacemos nosotros como comunidad de maestros, como comunidad, como profesores. Ahí también nos vamos a cualificar en la manera como podemos mirar de una manera crítica lo que significa una política educativa con respecto a los maestros. Bueno, muchas gracias. Elsa, ha sido un gusto tenerte en Colombia. Perdón un poquito. Quiero hacer marketing, si me permiten. Yo voy a dejar acá en el IDEP este documento que se llama Para repensar la formación docente, que fue escrito colectivamente por un grupo que yo hice referencia ayer, que como no se nos ocurrió otro nombre, se llama Grupo de Reflexión sobre la Educación. Entonces se lo conoce por el GRE. Hemos sacado varios documentos que se pueden conseguir por internet, pero este es pensar en la formación docente en una perspectiva de futuro, no simplemente pensar cómo es hoy la formación docente, sino plantearnos cómo debería ser
y hay un capítulo entero dedicado al capítulo de del desarrollo profesional, que en ese yo tuve participación en ese capítulo más que en otros. Bueno, y lo dejo acá. Gracias, Elsa, por tu generosidad. A todos ustedes muchísimas gracias y los dejamos con nuestros relatores.